Bueno, pues buenas tardes, noches a todos y a todas los que hemos venido aquí a escuchar a los tres compañeros, a compañeros y compañeras de Syriza. Antes de nada voy a presentarlos sus nombres y a continuación voy a hacer una breve introducción, un breve discurso, prometo que será muy breve. Yula es la que está a la derecha, Nikos en el centro y Byron Biron aquí a mi lado. Sin más, bueno, pues eso, esto es un acto que organiza el Partido Comunista de Castilla y León en una gira que ha llevado a los tres camaradas por distintas ciudades de esta comunidad autónoma. Han pasado por la Universidad de Salamanca en un acto que dejó un buen sabor de boca. Han estado en Burgos, en Segovia, en Miranda de Ebro y hoy están en León. Mañana van a estar en Vallecas, en lo que me contaban ellos, el barrio obrero de Madrid, el mítico barrio obrero de Madrid, decían ellos, con José Luis Centella, con nuestro secretario general. También quiero agradecer pues a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España pues el haber hecho este acto en mi nombre por todos los camaradas del Partido Comunista de León y de Castilla y León, por haber traído a estos camaradas aquí. También a los movimientos sociales que están aquí representados y a la ciudadanía en general que se ha interesado por lo que está pasando en Grecia, en concreto por este movimiento crítico, anticapitalista, antineoliberal, que está haciendo temblar los cimientos de toda Europa, no de toda Europa, sino de los banqueros, del movimiento capital internacionalista que hay en toda Europa. Toda la burguesía financiera está temblando cada vez que oye la palabra Syriza. La Unión Europea no es una Unión Europea cualquiera, es una construcción concreta, es la Unión Europea del capital, no es la Europa social, no es la Europa de los pueblos. Es la Unión Europea del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, como en todos los lugares en los que se ha implantado, ha traído la desgracia para las mayorías sociales. ¿Por qué no hablar entonces de lo que ha pasado en América Latina? Vimos lo que trajo el Consenso de Washington, tantas cosas a esos pueblos, que los ha dejado o los dejó devastados. Tardaron bastante tiempo en levantar y ahora están en un movimiento muy álgido y muy potente antineoliberal, comandado por fuerzas antiimperialistas, por Hugo Chávez, por Evo Morales, por fuerzas que también son hermanas a estos pueblos de Europa. El neoliberalismo trae la privatización absoluta de todo y también trae la deuda, nos esclaviza a través de la deuda y después, a su vez, de habernos privatizado todo, nos quita lo que nos queda también nos quita lo público primero, después crea deuda y después nos quita también lo poco privado que tenemos de consumo, nos lleva a vivir en la miseria, como bien nos pueden contar los griegos, como podemos estar hoy nosotros comprobando en nuestras propias carnes. Pero si en América Latina viviera un fenómeno así, nosotros cumplimos esa máxima política de que nunca ningún pueblo escarmienta en cabeza ajena. Nosotros podíamos haber aprendido de ellos y haber traído antes pues estos movimientos, haber aprendido, no sé, el lenguaje coloquial de la ciudadanía, saber lo que era el neoliberalismo, porque les gobierna un partido político neoliberal, pero es un partido político que la gente le dice neoliberalismo y no sabe lo que es. Pero a raíz del 15M, a raíz de tantas y tantas protestas que está habiendo, a raíz también del impulso de partidos como Izquierda Unida, etc., están calando también esos nuevos mensajes dentro de la ciudadanía que sabe ya que la clase política que tiene es un mal, porque es una clase política que sirve a los intereses de la banca privada y de los culpables de esta crisis. Pero claro, la Unión Europea estaba en un contexto de derechas y la izquierda alternativa, porque es a la que me refiero con la izquierda, no al Partido Socialista, que ni es socialista, ni es obrero, ni es español, estaba noqueada. Estaba noqueada porque, bueno, pues la Unión Soviética quebró y, bueno, pues nosotros nos habíamos quedado sin nuevos modelos. No habíamos sabido hacer un nuevo traje a medida para la nueva sociedad que se había creado en el siglo XXI. El proletariado ha cambiado, las formas de producción han cambiado y nosotros también seguíamos con esa estela del perdedor que vivíamos en el 5%. No teníamos ni las fuerzas ni las ganas para ganar ni un discurso adecuado a la sociedad en la que estábamos viviendo. Pero entonces llegó Syriza. Llegó Syriza y no producto de la magia, sino pues, producto de la lucha de un pueblo y producto también pues, de que por primera vez se atrevieron a hacer esas cosas que a nosotros nos faltaban aquí.
Producto sobre todo también de la miseria en la que estaban viviendo, producto también, pues eso, del impacto del neoliberalismo, perdón. Y con ellos han traído de algún modo la esperanza de la Unión Europea. Hoy viviríamos con más esperanza si se hubieran quedado no un poquito, sino que hubieran ganado las elecciones y hubieran dicho, señores, aquí no se paga la deuda. Entonces, el ejemplo hubiera sido clamoroso y a lo mejor hubiera pasado otra cosa en las elecciones gallegas, en las elecciones vascas, en las elecciones catalanas que vendrán. Pero todavía falta un poco. Pero ese poco lo van a ganar porque ya son los número uno en las encuestas y el pueblo griego cada vez es más consciente de lo que está pasando allí. Hoy en día, en Grecia y en Europa, podemos decir Syriza o pobreza. Como otro día se dijo patria o muerte. ¿Y por qué? Pues por lo que he dicho. Porque han redefinido el sujeto político del cambio. Han redefinido eso que un día se llamaba proletario y sigue siendo proletario, por supuesto, porque seguimos siendo clásicos, creemos en las raíces, pero las debemos adaptar continuamente, porque eso es el marxismo y eso es el leninismo. Y por eso han sabido encontrar en la juventud un sujeto de cambio, en los precarios, o por ejemplo en toda la sociedad civil organizada en sus nuevas fórmulas. Elaboraron un discurso anticapitalista, pero anticapitalista y para la mayoría social. Es decir, no se quedaron arrinconados, quisieron decir, esto es para la mayoría, y así lo ofrecieron, y así está siendo entendido, y así han desbancado, por supuesto, al PASOK, por ejemplo. Dijeron básicamente no al memorándum, o no a los 3 memorándum, o al cuarto que venga, si no llegan ellos antes. Porque dijo un comunista de esos que tenemos algún gusto y todo por ahí, ¿no? Del siglo pasado, principios, un gran comunista, que un comunista que perdía las elecciones era un mal comunista, ¿no? O un comunista que no hacía la revolución era un mal comunista. Nosotros, de momento, somos malos comunistas, pero queremos aprender de los que son ahora mismo mejores comunistas para nosotros ser mejores comunistas, mejores personas de izquierdas, mejores demócratas y hacer la revolución. Por eso hemos venido aquí a aprender de Syriza, porque estamos viviendo una agresión sin precedentes. No es un acto de elitismo venir aquí a aprender, a ver qué cuentan esta gente griega que viene aquí, estos compañeros, ¿no?, mediterráneos, a ver qué pueden tener en común, sino porque lo necesitamos para defendernos, porque ellos van más avanzados, tanto en las medidas extremas que están viviendo, pero el camino es el mismo. Allí como aquí se está acabando con la educación pública, allí como aquí se está acabando con la sanidad pública, allí como aquí están acabando con las libertades y cada vez hay más represión. Allí como aquí se ha consagrado un artículo igual que el 135 nuestro, aquel que dice la prioridad en el gasto debe ser toda y exclusivamente para el pago de la deuda. Como se hizo en América Latina en los años 90, que también lo decían las constituciones. Allí como aquí los desahucios también eran muy numerosos. Pero aquí, fruto de la lucha, ya vemos como se quieren apuntar un tanto y decir, bueno, vamos a acabar con los desahucios. Y no es ningún regalo, es fruto de nuestra lucha, de la lucha de Izquierda Unida, de los movimientos sociales, sin protagonismo ninguno de nadie, pero es fruto de todos. Si el PP y el PSOE ahora pactan una ley contra los desahucios, el triunfo es nuestro y solo nuestro, del pueblo en general. Que es, cuando digo nuestro, digo el pueblo, porque nos identificamos plenamente con él. Y el régimen está empezando a quebrar. El régimen tiene dos patas, el Partido Popular y el Partido Socialista. El régimen es en lo económico neoliberal y en lo político, pues bueno, burgués, una democracia burguesa. Y está empezando a quebrar porque quiere una de sus patas, que es el Partido Socialista, que ya está agonizando. Hoy sí, el Partido Popular está fuerte, al menos electoralmente, pero reconozcámoslo y sepámoslo, atacámosle porque están políticamente muertos. Estarán muertos de todo el día que la gente vea que somos la alternativa. Por tanto, si nosotros levantamos la voz y decimos lo que nosotros pensamos que son cuestiones con las que la mayoría de la sociedad está de acuerdo, seremos mayoría. Y para eso estamos haciendo política, para transformar la sociedad, para hacer una revolución, al modo que exige este siglo XXI. Porque el Partido Comunista e Izquierda Unida, ambos, tienen, como digo, una propuesta antineoliberal, anticapitalista, democrática, en el sentido del poder para el pueblo y del siglo XXI. Es cierto, el estado del bienestar quizás haya muerto, pero no tiene por qué morir el bienestar. Podemos hacer un modelo para el bienestar, y eso va a ser un modelo del socialismo. Un modelo donde empecemos por decir, aquí no se paga una deuda porque no es nuestra. Vamos a hacer una auditoría y vamos a ver qué es lo que hay que pagar y qué es lo que hay que pagar. Mandemos a la cárcel a todas las personas que nos han llevado a esta situación. Dinero, todo ello no para la deuda, sino para la educación, la sanidad y para el empleo. Para dinamizar el empleo desde lo público.
servicios públicos y banca pública para no dejar nunca más las finanzas en manos de gente como la que está ahora dirigiéndola. Pero banca pública a su vez controlada por el pueblo, tampoco políticos desentendidos, por supuesto. En definitiva, hoy la alternativa es el miedo y la derrota, el Partido Popular, que es lo único que queda al régimen, o la fuerza de la juventud, no solo los jóvenes, sino de la juventud, la gente que lucha, que todavía tiene esperanza, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Y por eso se dice en las manifestaciones de este a oeste, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, de Grecia a Iberia, de España y Portugal, de este a oeste, la lucha sigue, cuesta lo que cueste. Humildemente, bueno, pues se dijo grandilocuentemente, ¿no? Y seguimos en ello, ¿no? Trabajadores de todos los países unidos. El 14 de este mes tenemos una huelga general en la que podemos decir, al menos, es algo más humilde, pero por ahí se empieza, trabajadores del sur de Europa unidos. Y por eso, este es un llamado a la huelga general, es un llamado a luchar, porque es una forma de lucha, porque solo luchando, como nos han enseñado ellos, podemos conquistar el futuro, primero parar los recortes y después construir un futuro de esperanza con la sociedad y con la Izquierda Unida y el Partido Comunista. Bueno, pues les doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos agradecer al Partido Comunista de España y la Izquierda Unida que nos ha invitado a ese acto importante para nosotros, como también para vosotros, me imagino, unos pocos días antes del 14N, que por primera vez en la historia de Europa se va a hacer una huelga general en 5 países, como sabéis: Grecia, España, Portugal, Malta y Chipre, algo sin precedentes. Y bueno, primero quisiera presentar a la camarada Yula, la juventud de Sirisa. Ya va a hablar sobre los movimientos universitarios. Como somos jóvenes, quisiéramos sacar ese tema, porque aquí están pasando las mismas medidas, que privatizar la universidad, la educación, y ya no va a ser ni laica ni pública. Entonces, pues le doy la palabra a la camarada y lo voy a traducir. Así que si os parece aburrida la traducción, me lo decís y... Bueno. Εγώ θα ξεκινήσω από λίγα πράγματα για το Πανεπιστήμιο, γιατί θεωρούμε σημαντικό να έχουμε μια συνολική εικόνα από κάθε κομμάτι της κοινωνίας που ορίζεται. Bueno, yo voy a hablar sobre la universidad como una parte de la sociedad, que es la educación, y ahí voy a hablar sobre la resistencia de los universitarios. Άλλωστε, η ανταλλαγή της εμπειρίας πάντα έχει να μας δώσει κάποια πράγματα. Quisiéramos compartir esos cambios de ideas, porque el intercambiar ideas enriquece un diálogo entre todos los movimientos. Εμείς μέσα στα πανεπιστήμια συμμετέχουμε στο σχήμα της αριστερής ενότητας, που είναι μια ένωση αριστερών σχημάτων, γιατί πιστεύουμε και η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο με την ενότητα της αριστεράς μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Nosotros participamos dentro de la universidad con muchas organizaciones de izquierda, y nuestra organización se llama Unidad de Izquierda, porque nosotros creemos que solo con la unidad de la izquierda general, podemos conseguir ciertas victorias. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο? Από το 2010 και μετά ουσιαστικά τελειώνουμε με τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και δεν έχουμε πια ελευθερία λόγου. Empezamos por la universidad. Bueno, a partir de 2010 la universidad de facto ya no es pública ni laica, y las leyes que impusieron en el Parlamento pues apuntaban a la privatización total de la educación. Ο νόμος σε γενικές γραμμές αλλάζει 5 πράγματα. Δεν έχουμε πια το πανεπιστημιακό άσυλο. Διασπά το πτυχίο σε 3 κύκλους σπουδών, δημιουργώντας εκμεταλλεύσιμους εργαζομένους. Επιφέρει την οικονομική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, κάτι που σημαίνει ότι ή θα χρηματοδοτείται το πανεπιστήμιο από ιδιώτες, που σημαίνει ότι θα το ελέγχουν ολοκληρωτικά, ή θα πληρώνουμε δίδακτρα. Εντατικοποιεί τις σπουδές και εξωστρακίζει πλήρως τους φοιτητές από τη διοίκηση των πανεπιστημίων. Bueno, los 5 puntos que quisieron pasar con esta ley de la reforma educativa en 2010, con la intervención de la Troika, pues bueno, el primer punto se refiere al asilo universitario. Bueno, luego me podéis preguntar qué es el asilo universitario, así que apuntadlo. Segundo lugar, que rompe los estudios en 3 ciclos universitarios, como aquí en España parecido, es Plan Bolonia. Eso para hacer trabajadores precarios y flexibles en un futuro. En tercer lugar, la financiación de las universidades
por los bancos, por los banqueros, por iniciativa privada. En cuarto lugar, la privatización de todos los consejos administrativos de la universidad, que de facto es privatización de la universidad. Y en quinto punto, pues eso tiene como consecuencia dejar a un lado la participación de los estudiantes para los asuntos de la universidad. Es decir, que la universidad ya pierde su autonomía y está controlado por el capital. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του νόμου ξεκινάνε συνελεύσεις και πορείες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες, αν και κλείθουν μαθηκότητας, καταφέρνουν την παράταση της ψήφισης του νόμου. Bueno, a partir de 2010, la primavera de 2010, publicaron esta nueva reforma educativa del Parlamento, y desde el primer momento hubo ocupaciones y huelgas universitarias. No fueron tan masivas como esperábamos, pero pudieron posponer esta ley por unos meses. Τελικά όμως αυτός ψηφίζεται το καλοκαίρι του 2011 και από την πρώτη κιόλας εβδομάδα λειτουργίας των σχολών έχουμε μία έκπληξη. Πάνω από 300 καταλήψεις σχολών σε όλη την Ελλάδα που κρατάνε περίπου ένα μήνα. Bueno, después de un año sin poder conseguir el gobierno pasar esa ley dentro de las universidades, pues al final republican la ley con mano férrea, con extorsiones, extorsión mediática, extorsión de profesorado contra los estudiantes. Y sin embargo, en verano de 2011, en septiembre de 2011, empieza un movimiento masivo y se ocupan más de 300 universidades de todo el país. De las 400 universidades de todo el país, las 300 fueron ocupadas durante un mes. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά οι συνελεύσεις είναι πιο μαζικές και παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις, καθώς οι φοιτητές έχουν απομακρυνθεί από τα όργανα διοίκησης, δεν καταφέρνουμε να γιώσουμε αυτό το κίνημα στην κοινωνία και να συνδεθούμε με τους εργαζομένους, που είναι αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε. Sin embargo, durante este mes de ocupaciones y luchas, nosotros como estudiantes no pudimos hacer un movimiento, un frente común entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Μετά από ένα μήνα λοιπόν σταματάνε οι κινητοποίησεις, φυσικά με τον εκβιασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των καθηγητών. Έχουμε καταφέρει όμως δύο πράγματα. Να μην περάσει το σημαντικότερο κομμάτι του νόμου, που είναι για τα συμβούλια διοίκησης, και να δώσουμε μία όθηση στα κινήματα των εργαζομένων που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ανενεργά. Bueno, por un lado, las ocupaciones ya pararon en octubre de 2011, tras un mes de ocupaciones, pero logramos una pequeña victoria, que la reforma esta pues quería crear unos consejos unos consejos los cuales ya no son autónomos, están controlados por el rectorado, y cada estudiante se presentaría a título individual sin estar respaldado por su organización. Es decir, las organizaciones pierden su autonomía y, sin embargo, nosotros pudimos parar esta ley y boicotear esos consejos. Την ίδια περίοδο ξεκινάνε απεργιακές κινητοποίησεις σε πολλούς εργασιακούς χώρους και μία από τις σημαντικότερες ήταν εκείνη των χαλιβουργών που κρατάει 9 μήνες. Sin embargo, cuando todo parecía muerto, el movimiento obrero empezó otra vez a resurgir gracias a la ocupación de la fábrica de la industria de acero cerca de Atenas. Como sabéis, había una fábrica de industria de acero de 500 trabajadores. Pues la patronal despidió a los 250 trabajadores y redujo a un 30% o 40% los salarios de los demás trabajadores. Entonces empezó una ocupación que duró por 9 meses. Σε αυτό το σημείο, ενώ φαινομενικά η φοιτητική συλλογή είναι νεκρή, καταφέρουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι στο πλευρό των χαλιβουργών και να οργανώσουμε συναυλίες αλληλεγγύης και για την οικονομική στήριξή τους. Bueno, cuando todas las organizaciones universitarias de izquierdas parecían muertas o inactivas, gracias a esta ocupación nosotros reactivamos la lucha, siendo más solidarios. Nos organizamos conciertos, conciertos para recaudar dinero para la asistencia de esos trabajadores que no recibían ni salarios. Ya sabéis que tenían familias y de algún modo u otro tenían que vivir de algo. Entonces nosotros, los universitarios, fuimos muy solidarios con el movimiento obrero que empezó la industria de acero.
Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται μέσα στα πανεπιστήμια δίκτυα αλληλεγγύης, τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την κοινωνία. Desde aquel momento se fomentaron básicamente las redes de solidaridad que tenían una conexión directa con la sociedad. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι συλλογικές κουζίνες που είναι ανοιχτές προς τον κόσμο, πρωτοβουλίες ενάντια στα ρατσιστικά πογκρόμ, κοινωνικά ιατρεία, ομάδες νομικής υποστήριξης και δωρεάν μαθήματα σε... Bueno, os doy 5 ejemplos de redes de solidaridad de estudiantes con los movimientos resurgidos. Organizamos cocinas colectivas para los sin techo que vivían cerca de las facultades. Organizamos redes de apoyo a los inmigrantes que estaban, como sabéis, están sufriendo viven unos pogroms, están siendo atacados por neonazis a diario y nosotros fuimos solidarios con ellos desde el principio. Organizamos farmacias sociales, recaudamos dinero de compañeros farmacéuticos y medicinas para dárselo a pensionistas que no tenían, tenían que elegir entre su pensión, pues les llegaba o para la comida o para la medicina, pero no las dos cosas. Entonces nosotros, siendo solidarios, recaudamos dinero para comprar medicinas para esta gente. Otro ejemplo, organizamos cursos para los jóvenes estudiantes del instituto, cursos gratuitos, por supuesto, para que pudiesen estudiar para los exámenes para la universidad, porque, como sabéis, la educación pública en los institutos está desmanteladísima. Grecia cada año da 1% de su PIB para las escuelas, el más bajo de la Unión Europea y de los más bajos de los 27, creo que es el más bajo de todas formas. Otro ejemplo fue el apoyo a los detenidos de las huelgas universitarias y las huelgas sindicales. Organizamos una red de abogados, compañeros y compañeras que dieron asistencia gratuita a los detenidos. Παράλληλα, με όλα αυτά, επιστρέφουν στην επιφάνεια οι δημοκρατικές δομές και με μία άλλη μορφή. Τώρα γίνονται συνελεύσεις φοιτητών, καθηγητών και εργαζομένων που όλοι μαζί αποφασίζουν για το πανεπιστήμιο και μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να σπάσουμε σχεδόν όλα τα συμβούλια διοίκησης. Paralelamente, redescubrimos ciertas estructuras democráticas, ya que pudimos lograr, después de muchos meses de apoyo de toda la gente, asambleas de estudiantes, profesores, el profesorado, desempleados y el movimiento obrero dentro de las universidades. Es decir, formaron asambleas de esta gente dentro de cada facultad y las decisiones estaban tomadas en conjunto, de todos. Είναι φανερό πλέον ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ενεργοποιείται και να καλλιεργεί την πολιτική του συνείδηση και θεωρεί πια χρέος του να αγωνιστεί για να διατηρήσει την παιδεία δημόσια και τη γνώση που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο εξίσου δημόσια. Paralelamente, boicoteamos todos los consejos verticales que organizaba el rectorado y hasta hoy en día no han funcionado a pesar de la ley que existe. Boicot total, y paralelamente pues, se ha desarrollado la lucha de clases dentro de las universidades con el movimiento obrero para mantener la lucha activa y sobre todo para mantener la universidad laica y pública y accesible para todo el pueblo. Ya está. Eso... Byron va a hablar sobre los primeros memorándums, cómo hemos llegado a esta situación y toda la intervención de la izquierda radical griega en todos los movimientos sociales que fueron desarrollados desde la intervención troicana hasta la actualidad. Καλησπέρα, να ευχαριστήσω και εγώ για την πολύ καλή πρωτοβουλία του κόμματος της Ισπανίας, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας και για την φιλοξενία των συντρόφων εδώ πέρα και στις υπόλοιπες πόλεις. Para empezar, quiero agradecer a todos los camaradas del Partido Comunista por concedernos una oportunidad para explicar la situación en Grecia. Όπως είπε και ο σύντροφος πριν, είμαστε μέσω μιας κρίσης που δεν είναι οικονομική, δημοσιονομική, όπως θέλουν να μας πείσουν, αλλά είναι μια κρίση δομική του καπιταλιστικού συστήματος. Como dijo el camarada aquí antes, pues eso es una crisis de deuda, como quieren hacerlo creer, no es solo una crisis económica, es una crisis sistémica del capitalismo. Και όπως και κάθε άλλη κρίση του καπιταλισμού στο παρελθόν, έτσι αυτή η κρίση είναι αβάστατα επώδυνη για τα λαϊκά στρώματα και τα κόσμο της εργασίας
ενώ αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του, όπως οι τραπεζίτες, οι υπολογιστές, οι πολυεθνικές. Como cualquier crisis capitalista sistémica, esta crisis actual pues, afectó a la clase obrera trabajadora, afectó a los jóvenes precarios, afectó a todos los capas sociales básicamente de clase media-baja y benefició sobre todo a los banqueros, el gran capital y sus secuaces, como también las multinacionales. Η κρίση ήρθε στην Ελλάδα το 2009 και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου οι σοσιαλιστές, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του ΠΑΣΟΚ, εισαγωγικά, κέρδισαν τις εκλογές με μια συντηρητική πλειοψηφία 44%, έχοντας ως προεκλογικό σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν, η κρίση είναι ψεύτικη». Bueno, la crisis llegó en Grecia a finales de 2008, era más evidente. Después de las elecciones de 2009, llegó al gobierno el Partido Socialista griego, entre comillas socialista, con un porcentaje abrumador de 44%, con el eslogan político, pues crisis no existe, hay un montón de dinero. Προφανώς κάτι τέτοιο ήταν απόλυτα ψέμα, καθώς 3 μήνες μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης η Ελλάδα υπάρχηκε στο δίνο του και ψηφίστηκαν τα πρώτα μέτρα γνωστά ως μνημόνιο. Bueno, por supuesto esa fue una mentira, ya que directamente 3 meses después de la elección del PASOK llegó el FMI en Grecia, bueno, llamaron al FMI al rescate, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, con un préstamo de 110.000 millones de euros. Sí, y ahí llegó el moratorium o el memorándum, el llamamos moratorium también. Απολύσεις εργαζομένων, μειώσεις μισθών και συντάξεων, παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, ανεφόρων. Bueno, las primeras medidas fueron las que están pasando aquí, por ejemplo en España. Reducción de salarios y pensiones, recorte de la sanidad, recorte de la educación, aumento del presupuesto para el ejército, venta de todo el sector público, vendimos los puertos, vendimos los aeropuertos, la energía, sin ninguna condición, básicamente, incondicionalmente. Η αλήθεια είναι εδώ πέρα ότι η αριστερά σε αυτά τα πρωτοφανή μέτρα και στην πρωτοφανή αδιότητα της κυβέρνησης στην αρχή ήταν λίγο αμήχανη. Lo cierto es que la crisis para nosotros fue un shock, como el dogma de shock. Nunca habíamos sufrido una crisis tan fuerte desde la Segunda Guerra Mundial y la reacción de la izquierda en principio fue un poco lenta en este sentido. Και ιδιαίτερα μετά από ένα τραγικό συμβάν που εν μέσω μιας γενικής απεργίας 3 εργαζόμενοι της τράπεζας Μασφίν πεθάνανε εν ώρα της γενικής απεργίας, το όποιο κίνημα έχει ξεκινήσει πάγωσε. Y la reacción fue lenta no porque no sabíamos qué hacer, simplemente se convocó una huelga general masiva. El FMI entró en Grecia el 16 de abril de 2010, en mayo se convocó la primera huelga general de aquel año. 250.000 personas se encontraron en Sintagma y ahí tuvimos un incidente trágico. Murieron 3 trabajadores, una mujer y 2 hombres. La mujer está embarazada, por cierto, y la culpa era del banquero que los amenazó, que si fuesen a la huelga los iba a despedir. Ahí murieron estos 3 trabajadores y cualquier movimiento que había empezado se criminalizó y todo el proceso paró porque la gente quedó en shock y la gente quedó mirando en sus televisores por los 6 meses siguientes cómo pasaban las medidas. Ωστόσο, 3 μεγάλα γεγονότα ήρθαν να αλλάξουν την κατάσταση και να προωθήσουν ξανά το κίνημα. Sin embargo, pasaron 3 cosas que vamos a mencionar ahora que empezaron a dar un movimiento, un resurgimiento de los movimientos otra vez. Το πρώτο είναι η απόφαση της κυβέρνησης να κατασκευάσει στην περιοχή της Κερατέας χιτά από σε ιδιωτική εταιρεία, τα οποία είναι εντελώς καταστροφικά και για τους πολίτες εκεί πέρα, τους κατοίκους, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή περιβαλλοντικά. Bueno, como primera medida, en invierno de 2010, el gobierno y una empresa capitalista, Digital se llama, intentaron construir un vertedero, un vertedero enorme en un pueblo
cercano de Ática que se llama Keratea. Η αντίσταση των κατοίκων όμως ήταν άμεση και μνημειώδης. Bueno, claro, como con la construcción de este vertedero, pues la reacción de los habitantes fue inmediata. Κάτοικοι όλη της ηλικίας, από μικρά παιδιά έως και μεγάλοι γέροι, συσπυρώθηκαν, οργανώθηκαν, συζήτησαν και αντιστάθηκαν με βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία επί 3 μήνες. Pues claro, después de esta decisión de construir esos vertederos, se hizo una asamblea y participaron gente, niños de 12 años hasta mayores, y se decidió dar una lucha contra las fuerzas del orden del Estado que quisieron imponer, o sea, esa construcción. Οι συγκρούσεις ήταν τόσο μεγάλες που μπορείτε και εσείς να τις συγκρίνετε με το δικό σας κίνημα των ανθρακορύφων της Αστούριας. Las batallas duraron 3 meses de día y noche durante todo el invierno, y la única comparación, podríamos poner, tenéis el ejemplo de los mineros de Asturias, sería lo más parecido. Παράλληλα, η αλληλεγγύη του κόσμου από όλη την Ελλάδα ήταν τεράστια, καθώς ήταν ξαφνικά ένα κίνημα, μια αιστεία αντίστασης. Pues por supuesto la reacción del pueblo hebreo fue inmediata porque vieron como un pueblo pequeño se defendía contra todo lo que representaba el gobierno y las políticas que estaban siguiendo. Και έτσι, 3 μήνες μετά από τις ένοπλες συγκρούσεις, η κυβέρνηση τελικά σταμάτησε, ακύρωσε την κατασκευή του Ντοχιτά. Y después de 3 meses de batallas campales día y noche durante todo el invierno, el gobierno decidió retirar este vertedero, y esa fue una primera pequeña victoria de un movimiento que empezaba a surgir a un pueblo. Το δεύτερο γεγονός ήταν η παραχώρηση των δημοσίων δρόμων σε ιδιωτική εταιρεία. El mismo invierno, el gobierno privatizó toda la red viaria del país, todas las carreteras son privadas ya en Grecia, y como consecuencia los peajes subieron, se triplicó el precio de los peajes. Πολλοί κάτοικοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους δρόμους αυτούς καθημερινά, ξαφνικά δεν μπορούσαν να πάνε από το σπίτι στη δουλειά τους. Muchos habitantes, miles de habitantes se vieron afectados en todo el país porque mucha gente tenía que ir al trabajo cada día y tenía que pagar una suma enorme. Και πάλι το κίνημα ξεκίνησε από μια μικρή περιοχή έξω από την Αθήνα και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Y ahí surgió un movimiento que se llamó No debo, no pago y no vendo, en unos pueblos cercanos de Ática, y se organizó una lucha tremenda, se organizaron asambleas en todas las pequeñas localidades donde había peajes cercanos, y se instó a todos los habitantes a no pagar los peajes, romper las varas y no pagar ni un duro. Οι κάτοικοι από όλη την Ελλάδα, σε χωριά όπου ήταν κοντά σε διόδια, έφτιαξαν τοπικές οργανώσεις, λαϊκές συνελεύσεις και αποφάσισαν να ανοίγουν τα διόδια, αλλά και να καλούν τους οδηγούς να μην πληρώνονται για αυτοί στις καθημερινές. De lo que parecía haber empezado en una pequeña localidad cerca de Ática, pues se extendió ese movimiento en todo el país, el movimiento No debo, no pago, no vendo, y muchas asambleas locales pues instaron a todos los conductores a no pagar los peajes. Τελικά οι δρόμοι είναι ακόμα σε ιδιωτικές εταιρείες, ωστόσο το κίνημα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έδωσε μεγάλη πνοή και προφανώς εμείς ακόμα δεν πληρώνουμε όταν περνάμε. Sin embargo, la red viaria en Grecia y todas las carreteras siguen siendo privadas. No hemos logrado nacionalizar las carreteras todavía. Pero lo único que hacemos es no pagar los peajes. De todas formas, nadie paga los peajes. No, abrimos las varas. Το τρίτο μεγάλο γεγονός ήταν εμπνευσμένο από τις πλατείες της Αιγύπτου αλλά και τις δικές πλατείες εδώ πέρα, και ήταν το γνωστό σε όλους κίνημα πλατεών. Bueno, un tercer hecho que vino a ser importante para la lucha obrera en Grecia y la consistencia de la lucha de clases fue el movimiento de las plazas, ¿no? Que en verdad empezó en Tahrir, luego pasó por España, cada uno con sus características en cada país, y en Grecia sus propias características. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κατέκλυσε όχι μόνο την κεντρική πλατεία του Συντάγματος, αλλά πάρα πολλές πλατείες σε όλη την Ελλάδα. Cientos de miles de griegos después de un mes de que aquí habían pasado en España este movimiento, pues estaban llenando todas las calles principales de todos los pueblos y todas las ciudades grandes, como también la plaza de Sintagma, del Parlamento griego.
Σε αυτές τις πλατείες αναπτύχθηκε ένα έντονο πεδίο ταξικής πάλης που όμοια το είχε να δει η χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Bueno, en estas plazas se desarrolló la lucha de clases de una forma de que el pueblo griego no había visto desde la dictadura militar de los coroneles. Από τη μία υπήρχε ένας κόσμος απογοητευμένος, εξοπλισμένος, που εξέφρασε την οργή του απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, αποξενώντας όλο το πολιτικό σύστημα, με συνθήματα όπως όλοι είστε ίδιοι, να πληρώσετε και 300, κρεμάδας όλους τους βουλευτές. Bueno, por un lado, mucha gente ¿no? simplemente iba siendo indignada, como aquí en España, ¿no? Que culpaba todo el sistema político a los 300 parlamentarios griegos, diciendo y gritando que todos son iguales, a la horca todos, a quemarlos todos, los sindicatos fuera, las banderas políticas fuera. Και από την άλλη υπήρχε ένας κόσμος πιο πολιτικοποιημένος, πιο ριζοσπαστικός, από διάφορα κοινωνικά στρώματα και από διάφορες πολιτικές οργανώσεις, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά μαζί και έθεσε ζητήματα για άμεση δημοκρατία και δίκαιη δημοκρατία, για ελευθερία και δικαιοσύνη. Bueno, por otro lado, por supuesto, había gente mucho más politizada, con una experiencia de lucha tremenda de toda la izquierda, digamos, de colectivos sociales, de varias organizaciones, y ahí se empezó a hablar de democracia participativa, democracia radical, de socialismo y de justicia y dignidad. Παράλληλα, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ αποκομίσαμε από αυτό μια έντονη πολιτική γνώση στο πώς ένας πολιτικός φορέας μπορεί να συμμετέχει μέσα στα κοινωνικά κινήματα, να ανταλλάζει ιδέες με αυτά και να χωρίς να τα ηγεμονεύει, αλλά προσπαθώντας να συνεχώς να τα ριζοσπαστικοποιήσει. Nosotros como jóvenes de Syriza aprendimos muchas cosas de estos movimientos porque aprendimos cómo funciona un colectivo grande como ese movimiento, radicalizarlo por dentro sin taparlo ni hegemonizarlo, tomando ideas pero también dando ideas a este movimiento, alimentándolo con ideas más radicales de izquierda. Αποτέλεσμα αυτής της μαζικοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης του κόσμου φάνηκαν τον επόμενο χρόνο. Bueno, los resultados se vieron evidentes el año siguiente. Το Σεπτέμβριο είχαμε φοιτητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις όλη την Ελλάδα. Τον Οκτώβριο είχαμε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων και υπουργείων από εργαζομένους. Και τον Νοέμβριο ξεκίνησε η μεγαλειώδης απεργία των χαλιβουργών που κράτησε συνολικά για 9 μήνες. Bueno, entonces en otoño de 2011 se dieron los primeros resultados. En septiembre tuvimos las 300 ocupaciones universitarias. En octubre se ocuparon edificios ministeriales por colectivos sociales, sindicatos y estudiantes. Se ocupó el Ministerio de Educación, se ocupó el Ministerio de Economía, se ocupó el Ministerio de Salud y en noviembre tuvo lugar la gran huelga de los trabajadores de la industria del acero, que duraría 9 meses. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να ξεπεράσουν την γραφειοκρατία των δύο μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων που είναι ξεπουλημένες και κατάφεραν να οργανωθούν σε πρωτοβάθμια σωματεία και να πιέσουν για περισσότερες απεργίες. Algo muy importante que vino a ser fue el movimiento sindical. Como sabéis, estaba muy desprestigiado en Grecia también, porque las cúpulas de los grandes sindicatos iba firmando los pactos o pactaba. Entonces lo que se hizo fue la creación de los sindicatos de base, se juntaron, se fusionaron y se creó un sindicato de jóvenes trabajadores precarios y desempleados también. Y ellos presionaban desde dentro de la Coordinadora General, pero también desde las plazas a diario para las huelgas generales, para hacer más huelgas generales. Η αύξηση των κινητοποιήσεων και των απεργιών κατά επαγγέλματα ήταν μεγαλειώδης και παράλληλα έγιναν 14 κινητοποιήσεις, 14 γενικές απεργίες, όλες εκ των οποίων διήμερες. Por supuesto, en 2011, eso hizo que durante todo el año 2011 hubo 14 huelgas generales y en muchas ocasiones huelgas de 48 horas. Por ejemplo, el día 6 y el día 7 en Grecia se hizo una huelga general de 48 horas y hoy era huelga del sector privado, de los médicos, los farmacéuticos y los profesores. Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας,
ήταν να καταρρεύσει η κυβέρνηση του Παπανδρέου και να διοριστεί άρον-άρον ο τραπεζίτης Παπαδήμος και αναγκάζοντας τα τρία αστικά κόμματα να συγκυβερνήσουν για να κρατηθούν στην εξουσία. Bueno, después de 14 huelgas generales se paralizó evidentemente todo el país y bueno, el PASOK colapsó, empezó a colapsar y se hizo evidente que los partidos liberales eran todos, se acojonaron, digamos, y se unieron formando pues básicamente el gobierno de coalición, presididos por el ex banquero Papademos, que se hizo primer ministro griego. Este hombre era el vicepresidente del Banco Central Europeo y el presidente de la banca griega del 93 hasta el 96 y es acusado por muchos fraudes. Y este hombre se hizo primer ministro con la aprobación de Angela Merkel, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Αλλά ακόμα και αυτή η κυβέρνηση, λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών και κινητοποιήσεων, κράτησε μόνο 6 μήνες και η χώρα οδηγήθηκε σε πρόορες εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να εκτοξευτεί από το 4% στα 27%. Sin embargo, durante todo el año 2012 hubo más huelgas, más presión social desde abajo y después de tantas huelgas generales el gobierno de Papademos, tras pasar el segundo memorándum, colapsó y se hicieron elecciones anticipadas después de 6 meses y pues ahí tenemos el resultado de la caída del PASOK, la caída de la Nueva Democracia, pues la Nueva Democracia de un 43% bajó a un 28%, el PASOK de un 44% bajó a un 11%, y el Syriza pues de un 4.6% que había tenido en las elecciones de 2009 subió a un 27%. Όσο, εδώ έχει αξίσει να δούμε ότι όσο οι κινητοποιήσεις του κόσμου γινόντουσαν πιο δυναμικές, τόσο περισσότερη δυναμικά γινόταν και η επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο αυτό. Aquí hay que ver que cada vez que la gente, pues el movimiento se había desarrollado tanto, que la presión desde abajo era evidente. Entonces, el gobierno pues presionó aún más a la gente. Τεράστια αύξηση της κρατικής καταστολής. Se aumentó la represión. Με καινούργια σώματα ασφαλείας, με ποινικοποίηση των αγώνων, με συλλήψεις αναγωνιστών, με ανέτειες συλλήψεις στον δρόμο. Es decir, que se estaban recortando el 60% de los salarios y las pensiones por un lado, por otro lado, aumentaban los nuevos cuerpos de seguridad, la policía motorizada, etcétera, etcétera, criminalización de todas las huelgas, criminalización de muchos compañeros y compañeras, detenciones preventivas, ¿no? Con la ley esa, como nomo se llama, ¿no? De la ley de los terroristas, ¿no? Arrestos preventivos. Y bueno, en muchas ocasiones muchos compañeros y muchas compañeras fueron torturados en comisarías. Όλο αυτό γινόταν προφανώς με την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από Έλληνες καπιταλιστές. Bueno, todo eso no hubiese sido posible sin la televisión privada, porque los medios de comunicación que pertenecen casi todos a capitalistas griegos tienen muchos intereses en el gobierno actual de coalición. Και όχι μόνο υπήρχε μια τεράστια παραπληροφόρηση στον κόσμο, αλλά ξεκίνησε και μια διαδικασία λογοκρισίας, μια αποκαλύψη λογοκρισίας. Pues efectivamente, aparte de mentir y desorientar al pueblo griego, se empezó a ver que en la televisión se cortaba la libertad de expresión. Για να καταλάβετε, για να σας δώσουμε δύο παραδείγματα, τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα. Para que os deis cuenta, hace 3 semanas pasaron 2 cosas muy importantes. Ένας αυτόνομος δημοσιογράφος, ο Μάρκος Βαξεβάνης, δημοσίευσε τη λίστα Lagarde, η οποία περιέχει ονόματα πολιτικών οι οποίοι καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και αυτός ο δημοσιογράφος συλλήφθηκε. Bueno, para que os deis cuenta, un periodista autónomo que se llama Kostas Vaksevanis hizo pública la lista Lagarde. La lista Lagarde, pues ya sabéis, me imagino lo que es. Pues que ahí aparecían 209 nombres de políticos griegos y banqueros griegos y capitalistas griegos con muchas inversiones en bancos suizos, ¿no? De 300.000 millones de euros. Y en aquella lista aparecían políticos, bueno, el primer ministro actual, aparecía el ministro de Economía, entonces Venizelos, aparecían básicamente casi todas las cúpulas del gobierno de coalición actual. Y este hombre, Kostas Vaksevanis, fue detenido. Εδώ αξίζει να δούμε ότι, μια παρένθεση,
Εντάξει, να δούμε ότι η δικαιολογία που συλλήφθηκε ήταν για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και μεγάλες εφημερίδες δημοσίευσαν ονόματα αγωνιστών οι οποίοι συλλήφθηκαν σε γενικές απεργίες. Por supuesto, aquí una pequeña paréntesis. El gobierno lo arrestó con la excusa de que estaba utilizando datos privados y eso era ilegal y bueno, hay que llevarlo a la cárcel. Pero sin embargo, el gobierno ponía en público los nombres de muchos compañeros y compañeras que estaban detenidos durante huelgas y ocupaciones universitarias. Το άλλο μεγάλο γεγονός ήταν ότι δύο δημοσιογράφοι που είχαν μια πρωινή εκπομπή αναφέρθηκαν σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian που μιλούσε για τα βασανιστήρια που συμβαίνουν